Mortales y Divinos, está claro que tras Dragon Ball Super y su película sucesora Dragon Ball Super Broly, quedan bastantes cosas por decir y, en este caso, bastantes objetivos por conseguir por Broly. Y uno de los posibles maestros de este guerrero, sin ninguna duda, de este Saiyajin, podría ser Whis. ¿Por qué? Pues porque Whis le ha visto pelear y Whis en Dragon Ball Super Broly lo ve con unos ojos de interesado, aunque tampoco es que diga ningún comentario más allá de que es capaz de sortear todos los golpes que Broly intenta propinarle. Igualmente, pues podría ser una buena forma de hacer que Broly finalmente controlara su poder. Pero es que son varios los objetivos, como digo, que tendría que seguir Broly con Whis. Es decir, Whis no lo tendría tan fácil como con Son Goku y con Vegeta, pero eso sí, tendría una materia prima que en principio es mejor que los dos Saiyans que le han precedido en este entrenamiento. ¿Por qué? Pues porque hablamos de dos Saiyans, Goku y Vegeta, que ya tenían las transformaciones Super Saiyajin muy controladas, que eran muy capaces de controlar su ki, de hacer virguerías con él, y pues por lo tanto eran muy capaces de entrenar y de seguir los pasos que Whis le dijera. ¿Cuáles son los pasos extra que tiene que dar, por lo tanto, Broly? Pues bien, en primer lugar, controlar su ki, porque parece ser que Broly no es capaz de controlar su ki. Es un ki que fluctúa mucho, es decir, que va variando muchísimo, tiene muchos altibajos, y esto es un problema que se ha visto en la película. Al comienzo tiene un ki muy bajo y cuando empieza a enfadarse consigue aumentar este ki y ser muchísimo más fuerte. Esto lo vemos, por ejemplo, también en la discusión que tienen en la nave espacial, como de repente se pone frenético y tras la descarga de electricidad, cuando vuelve la tranquilidad, otra vez su ki baja. Por lo tanto, pues la ira parece que es la base de la fuerza y lo vemos en todo momento. Finalmente, además, lo vemos con la muerte de su padre, que después consigue que se transforme en Super Saiyajin. Pero no solo esto. Ya hemos visto un personaje que es capaz de controlar su ki y que tenía la ira como base de la fuerza. ¿Quién era? Pues nada más y nada menos que Son Gohan. Son Gohan, hasta los Cell Games, no era capaz de controlar su poder. Es ahí cuando podemos ver que, además de conseguir la transformación Super Saiyajin, tras conseguir un ataque de ira, logra transformarse en Super Saiyajin 2, como veríamos más adelante, y pues por lo tanto, desde ese momento, empieza a controlar muchísimo mejor esta ira y ya no es simplemente su ira lo que determina su poder. Algo así pues tendrá que hacer Broly, y este sería en el caso de Whis o de cualquier otro entrenamiento, porque eso es algo que puede trabajar también con cualquier personaje que vaya a entrenar con él, como puede ser Son Goku. Ese control de ki con su ira sería vital. Después, punto número 2, esta forma Hikari o forma Ozaru humanizada es una forma que multiplica por 10 su poder. Es muy interesante, más que nada porque si con su forma base ya es capaz de conseguir pelear y superar a un Super Saiyajin y fuerza a Goku y a Vegeta a transformarse en Super Saiyajin God, pues esta forma Hikari sería muy interesante el poder controlarla. ¿Es imposible? Yo creo que no, más que nada porque Vegeta sí que es capaz de controlar su forma Zaru. Por lo tanto, no sé por qué no puede seguir y controlar esta forma Broly también, aunque sea como humano. Además, tampoco controla el Super Saiyajin, algo que vemos después. No sabemos muy bien si es porque ya estaba previamente en esta forma Hikari o simplemente porque tampoco controla el Super Saiyajin y su ira le hace volverse más bestia aún. De hecho, este Super Saiyajin sabemos que es capaz de incluso superarlo con ese Super Saiyajin Broly Full Power, que es como se denominó esa transformación con la que rompía su armadura, y pues se convierte obviamente en el Broly que conocemos. ¿Qué ocurre? Que aquí, aunque obviamente como guerrero esto sea positivo, está claro que vamos a ver también un factor que es negativo, como veremos más adelante. Después de controlar este estado Super Saiyajin, esta forma Super Saiyajin, obviamente pues ya vendría, en el caso de poder entrenar con Whis, el control del ki divino, algo completamente diferente y que no se nos ha dicho en ningún momento que Broly tenga. Y sí, esto pues al final, a la larga, como podemos ver en Vegeta, llegaría a conseguir el Super Saiyajin God, porque sí, todos los Saiyans parece ser que son capaces de hacerlo. Si Goku y Vegeta han sido capaces, sobre todo Vegeta, a base de entrenamiento, sin ritual, no entiendo por qué Broly, que además tiene más potencial, no puede ser capaz de hacerlo. Y de hecho podría llegar más allá, como podemos ver,
que tiempo después son capaces de conseguir el Super Saiyajin God Super Saiyan o Super Saiyan Blue, esta transformación azul que tanto se ha utilizado en Dragon Ball Super. Por tanto, pues esto sería también un paso más allá y estaríamos ante un Broly que sería brutalmente poderoso, más que nada porque estamos hablando de un personaje que con la forma Ozaru era capaz de superar a Super Saiyans God y con la forma de Super Saiyajin era capaz de superar a Goku y Vegeta en Super Saiyajin Blue. Por lo tanto, esto es una bestialidad, no estamos hablando de cualquier cosa. Imagínense lo que podría pasar si Broly consiguiera las formas divinas que Goku y Vegeta tienen ahora mismo. Ni siquiera Gogeta Blue probablemente sería capaz de hacerle frente, porque sí, es capaz de conseguir derrotar sin ningún tipo de problema a Broly con su Super Saiyajin Broly Full Power. Pero está claro que si este tuviera más transformaciones, como es la God y después la Blue, sería prácticamente imparable. Y por último, el último paso, obviamente, algo que ni Son Goku ni Vegeta han conseguido completamente, ni mucho menos, es el Ultra Instinto Migate no Gokui. Esta técnica con la que sería capaz de que cada parte de su cuerpo se moviera por sí sola. Por lo tanto, estamos ante un personaje que tiene muchísimo potencial, que está claro que es el Saiyajin más poderoso de todos, es algo que ya hemos visto, de hecho individualmente hemos visto que Broly superaba a Goku y a Vegeta por separado, no hay duda alguna, de hecho a los dos en conjunto, si no se fusionan también es capaz de superarlos, y pues es muy interesante saber que sí, hay muchos objetivos que Whis podría explotar, y ojalá en el futuro tenga un entrenamiento con el ángel y se una a Son Goku y a Vegeta. Así tendríamos un trío de Saiyans que obviamente mejorarían los tres a un ritmo mucho mayor. Pero ¿cuál es el punto negativo que yo lo veo? Pues el punto negativo que yo le veo es precisamente el que va acorde con la realidad de lo que ocurre al final de Dragon Ball Super Broly. Con Broly continuando, al final lo que tenemos es que si consigue en parte esto, perdería la esencia de lo que Broly es. Y es que sí, Broly es un personaje que ahora tiene una personalidad diferente a la del Broly de antaño, obviamente, pero es esta forma alocada, este poder sin control, lo que hace que Broly sea Broly. Y en parte, pues todo este control de ki, que como vemos es el primer objetivo, el principal para conseguir controlar su ira y más adelante controlar el Super Saiyajin y luego más adelante el ki divino, pues obviamente tendría, por desgracia, ese hándicap de que perdería esa forma, digamos, alocada. Esa forma que se le llamó en el anime Berserker y que aquí pues es incluso más, porque hemos visto que Broly está más allá de lo que Kale conseguía en el Torneo del Poder. Así que sí, veremos en qué queda todo esto, porque obviamente yo creo que Broly va a mejorar, pero veremos qué camino utilizan. Si el camino del control o un camino totalmente diferente, un camino del descontrol, y por lo tanto pues que consiga Broly mejorar de una forma diferente a la que mejoran Son Goku y Vegeta. Lo cual yo también vería positivo, porque en parte eso haría que Broly siguiera siendo Broly y así pues también darle un desarrollo de personaje y de qué podría pasar si los Saiyans fueran por otro camino diferente. Así que veremos en qué queda todo esto, porque está claro que Dragon Ball Super y Broly van a seguir conviviendo juntos. Y es muy importante el hecho también de ver que Akira Toriyama pensó en hacer esta película de Dragon Ball Super Broly. Estaba ya, de hecho, en las planificaciones de Toriyama y de Toei Animation antes que Kale llegara al Torneo del Poder. Es decir, que primero se realizó todo lo que tiene que ver con Broly como idea y fue después cuando decidieron meter un Broly mujer en el Torneo del Poder, lo cual le da pues más sentido a esta película y a esto que se ha al final continuado el Torneo del Poder y que va a ser como el enganche del anterior anime con todo aquello que veamos en el futuro, comenzando, como no, con la nueva saga que ya tenemos en el manga. Así que veremos qué es lo que ocurre en el futuro y qué camino decide Broly, o decide, mejor dicho, Akira Toriyama, Toyotaro y Toei Animation que continúe Broly. ¿Qué os ha parecido esto? ¿Qué creéis que va a ocurrir con Broly? ¿Creéis que va a conseguir transformaciones divinas o va a ser y va a utilizar un camino completamente diferente? Os espero en los comentarios y, como digo siempre, suscríbete o entrarás en el sorteo de la destrucción de tu universo. Saludos divinos.